imprudencia, algún fallo en la memoria, alguna invención en lo que diga, pido de antemano excusas. Para hablar de García Márquez, retomo una frase del maestro Borges: el único territorio cierto de los seres humanos es la patria de la infancia. Y me voy a detener un poco en la infancia de García Márquez, porque ahí está la esencia de su literatura, ahí está la pulpa de su literatura. No hay, en lo que yo he leído, ninguna oración literaria de García Márquez que esté mediada por la fantasía o que esté mediada por la falsedad. Es posible que haya mentiras, pero es que la mentira es un acto literario. Machado lo decía en 1927, miente quien nadie mienta, también la verdad se inventa. En García Márquez está eso. Y a pesar del sufrimiento de García Márquez, como dice Gosaín, antes de él saborear las sopas del éxito, las mieles del éxito, tuvo que tragarse las sopas de anzuelo, las sopas de vidrio molido. Y García Márquez le ha puesto un lienzo generoso a la realidad para entregarnos esa dura realidad a través del realismo mágico, que no es otra cosa que otra realidad, otra lectura. Entonces permítame ir a ese momento de la infancia. Estamos entonces en Barrancas, es una población que queda en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y nos ubicamos con sus abuelos, el coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán. El coronel Nicolás Márquez es un coronel cuyo título de coronel se lo da la Revolución Liberal, no se lo da la academia. Por eso él no utiliza prendas militares, sino utiliza su liquiliqui. Es la realidad de García Márquez en toda su obra, magnificado en 100 años de soledad a través del coronel Aureliano Buendía, y su abuela Tranquilina Iguarán, magnificada en la obra a través de Úrsula Iguarán. Tienen una hija que nace el 26 de julio de 1905 llamada Luisa Santiago Márquez. Y en esas calles de Barrancas, él tiene un conflicto con un personaje que se llama Medardo Pacheco. Medardo Pacheco es una persona que lo incomoda permanentemente y él tiene que matarlo, a tal punto que la familia está casi, no de acuerdo, pero sí justifica esa muerte. ¿Cómo lo magnifica García Márquez en 100 años de soledad? Es Prudencio Aguilar. Prudencio Aguilar es la persona que permanentemente le está diciendo a José Arcadio que llevan tanto tiempo de casado con Úrsula y no la ha podido embarazar. Y el motivo por el cual no la ha podido embarazar es porque, como ellos son primos, había un temor de que ese primogénito saliera con cola de cerdo. Entonces él no la había embarazado hasta el día en que él manda la lanza y atraviesa el corazón de Prudencio Aguilar y va donde la esposa y le dice: ahí donde está ese estorbo del amor, te lo tienes que quitar, porque por culpa tuya no va a darse más muertos aquí en Macondo. Ahí está magnificado Medardo Pacheco. Entonces el coronel Nicolás Márquez no soporta el peso de esa muerte y se va para Aracataca. Cuando llega a Aracataca, esta es la casa pues la vieja casa de Aracataca. Llega con Luisa Santiago, una adolescente muy bella. Llega un personaje alto, simpático, que cantaba muy bien, tocaba violín, era poeta, todas las niñas estaban enamoradas de él, menos Luisa Santiago, llamado Gabriel Eligio García. Gabriel Eligio García empieza a cortejar a Luisa Santiago y el coronel no lo permite. No lo permite por 3 razones. Una, porque es hijo natural. 2, por ser conservador. Y 3, porque era muy mujeriego. Entonces manda a Luisa Santiago a recorrer toda la costa huyendo de Gabriel Eligio. Gabriel Eligio había estudiado medicina y farmacopea, pero interrumpió y tuvo que llegar a Aracataca como telegrafista. Y él persigue
sigue a Luisa Santiago a través de la complicidad de sus otros telegrafistas. Fue un amor, podríamos llamarle inalámbrico, por toda la costa, hasta que por fin se le declara y le dice que quiere casarse con ella. Los padres de Luisa Santiago no admiten ese matrimonio y tienen que casarse en la Catedral Primada de Santa Marta. El arzobispo es Pedro Espejo. Dicen los costeños que quien se casaba en esa catedral, la catedral tenía muy mala reputación, porque quien se casaba en ella, el matrimonio le duraba toda la vida. Y así. Entonces, se casaron, y García Márquez dice algo muy bello de ellos dos. No he conocido una pareja tan diferente, que se quisieran tanto y se comprendieran tan bien. Se van para Riohacha. A los 2 meses Luisa Santiago Márquez queda en embarazo y los abuelos de Gabo permiten, o sea, los suegros de Gabriel Eligio, permiten que el niño nazca en Aracataca. Entonces vienen a Aracataca, hay una reconciliación, deponen las armas y en homenaje al coronel bautiza la calle principal de Aracataca como Pedro Espejo, el padre que le dio la bendición. El niño entonces, el domingo 6 de marzo, a las 9 de la mañana, caía una lluvia así como la de ahora, una lluvia borgiana. De pronto la tarde se ha aclarado, cae la lluvia minuciosa, cae o cayó la lluvia, es una cosa que sin duda sucede en el pasado. En ese instante nace Gabo y la partera, Juanita de Freites, grita: varón, varón, traigan ron. Pero no era para celebrar, era para hacerle unas fricciones porque él llegó con circular, o sea, con el cordón umbilical enredado en el cuello y se estaba ahogando. A tal punto que rápidamente le inventaron 2 padrinos allí y le hicieron fricción con agua bautismal y ron. Como se ve, esa mezcla no hace daño, ¿no? Y entonces lo bautizan como Gabriel, en homenaje al padre, como José, en homenaje al patrono de Aracataca, y Juanita Freites dice: este muchacho que acaba de lograr la relación buena entre las 2 familias debería tener el nombre de Concordia. Entonces se llamó Gabriel Eligio de la Concordia García Márquez. Se pierde el nombre de la Concordia. Si lo hubiera conservado, seguramente no le hubieran dado el Nobel por mal gusto, pero en la historia aparece allí lo de la Concordia. Muy bien, entonces dicen que García Márquez nació con los ojos abiertos. Es de creerle porque si hay algo que tiene la obra de García Márquez, es el asombro de un hombre frente a lo que lo rodea. Entonces vamos a creerle a nuestro escritor de que nació con los ojos abiertos. Los padres tienen que irse hacia Riohacha y dejan al niño con sus abuelos, con el coronel y con Tranquilina. El coronel es el polo a tierra de García Márquez, el coronel es la realidad, el coronel es el que le permite que el mundo entre a él hermosamente pero crudamente. Eso lo dice él. Pero García Márquez dice: no resisto todas las noches en asomarme al mundo maravilloso de mi abuela, porque mi abuela había humanizado todos los fantasmas de la casa, había humanizado los muertos, los fantasmas, los vivos, hablaba con ellos, eran personajes de la casa, y eso a él le aterraba, pero le llamaba mucho la atención. El abuelo influye muchísimo en la obra de García Márquez. Por eso, más que hablar cuál es el García Márquez de ahora, es ese García Márquez de la infancia, tal punto que cuando ya se gana el Nobel se encuentra con Margaret Hemingway en Europa y le comenta eso a Plinio Puleyo, y le dice a Plinio Puleyo: ¿y qué conversaron? Dice: Margaret Hemingway, la nieta de Ernesto Hemingway, me habló de su abuelo, y yo le hablé del mío, ¿sí? Para significar la importancia de esos 2 abuelos en la obra. Gabo, a los 8 años, queda huérfano
empieza la escuela. La escuela es el Instituto Montessoriano, cuya directora era Rosa Ferguson. Rosa Ferguson estuvo aquí hace más o menos 10, 15 años, una mujer muy bella, de ojos azules, fue la profesora de García Márquez, y dice García Márquez que aprendió la musicalidad de las vocales gracias a que Rosa Ferguson se lo dio a García Márquez en pócimas de amor, y que él se enamoró de ella desde el primer momento. Quiero hacer un paréntesis sobre el método montessoriano. Cuando yo llegué de Guapi, ingresé a los 7 años exactamente a una escuela que se llamaba el Instituto Montessori. La profesora se llamaba Ángela, una mujer bellísima, alta, trigueña, de piel estrecha, unas piernas que le llegaban al subsuelo, y todo lo que llega al subsuelo es patrimonio nacional. Esa dama, yo me enamoré de ella desde el primer recreo. Yo creo que a García Márquez le sucedió lo mismo. Es el aprendizaje de las primeras palabras a través del enamoramiento que uno tiene de su profesora. Muy bien, entonces esta señora Rosa Ferguson, esta profesora amorosa, le da un libro. Ese libro se llama Las 1001 noches, y le hace leer un cuento. Ese cuento es El pescador. El pescador le pide prestado a la vecina una pesa para su red, y le dice que el primer pez que él coja será de ella. Sale un pez, él se lo lleva a la señora, y cuando lo abre encuentra un diamante, como todas las cosas de Cherazada, muy bellas. Dice él que a partir de ese cuento no había punto de retorno. Él iba a ser escritor. Muere su abuelo a los 8 años, y cuando queman la ropa del abuelo en el patio, en el castaño, donde José Arcadio lo amarra para morir debajo del castaño, queman la ropa del abuelo, pero allí se va una cachuchita de él que se la había regalado el abuelo, y dice en ese instante: yo soy mi abuelo, pero con diferente edad. Desde ahí me di cuenta que iba a ser escritor, solo me faltaba aprender a escribir. De la pobreza de ellos salen de Aracataca, se van a vivir a Barranquilla, una pobreza absoluta y total. Voy a nombrar 2 cosas para darle significancia a esa pobreza. 1, compraban un hueso, y ese hueso lo metían en agua, daba la primera sopa, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que ya salía blanca. Esa era la pobreza de esa familia, el primer caldo de anzuelos. La segunda, había una niña de 13 años que tenía una ropita desde los 9 años, tan raída que dice García Márquez que se veía mejor vestida desnuda que con ropa. Eso, de las frases bellísimas de García Márquez, pero muy, muy dura. Se gana una beca. En esa beca tenían que irse por el río Magdalena hasta Bogotá, en este barco que se llamaba David Arango. Aprendió tanto en ese barco que dice que le fue más útil para su aprendizaje el barco que la universidad y el colegio. Eran parrandas inolvidables en ese buque. Ahí conoció el que tocaba el bandoneón, que posteriormente se convirtió en neurocirujano, Salomón Jaque. Y él llega a una ciudad de lluvia minuciosa, como la de Borges, que estaba lloviendo desde el siglo XVI, y gente de saco y corbata que parecía que estuvieran caminando hacia un entierro perpetuo. Era Bogotá. Él llega entonces a Zipaquirá. Zipaquirá era un colegio inicialmente confesional. Cuando se hace la reforma de la educación con Alfonso López Pumarejo, lo primero que hicieron fue quitarle del frontispicio una frase terrible: el primer indicio de la sabiduría es el temor a Dios. Él quitó eso y puso entonces el escudo nacional. Ahí había un rector. El rector se llamaba Carlos Martín, que cada 8 días se reunía con 3 compañeros. Los 3 compañeros eran Eduardo Carranza, Jorge Rojas y él. Martín sabía que García Márquez escribía,
y le permitía estar como un niño observando. Él hace allí entonces su primer poema. Pudo haberse ganado el Nobel si hubiera seguido los atajos o los esteros de la poesía. Este es el primer poema que lo hace en una edad adolescente, un soneto perfecto, bajo la influencia del grupo Piedra y Cielo. Él dice que no pudo haber llegado a ser escritor si no hubiese tenido la influencia de Piedra y Cielo. Al pasar me saluda y tras el viento, que da el aliento de su voz temprana, en la cuadrada luz de mi ventana, no se empaña el cristal sino el aliento. Es tempranera como la mañana, cabe en lo inverosímil como un cuento, y mientras cruza el hilo del momento, vierte su sangre blanca la mañana. Si se viste de azul y va a la escuela, nadie adivina si camina o vuela, porque es como la brisa tan liviana, que en la mañana azul nadie precisa cuál de las tres que pasa es la brisa, cuál es la niña y cuál es la mañana. Es un soneto perfecto, bajo la influencia de Piedra y Cielo. Claro, él ya había escuchado que azul era una palabra fundamental en Piedra y Cielo. La palabra azul de por sí es metafórica, es hermosa. Ya lo utilizaba Carranza. Teresa, en cuya frente el cielo empieza, como el aroma en la sien de la flor. Teresa, la del suave desamor, y el arroyuelo azul en la cabeza. La había utilizado Neruda para Federico García Lorca. Federico, por ti se visten de azul los hospitales. García Márquez termina el bachillerato con honores, es un excelente estudiante, y su padre le pide que estudie Derecho. La verdad es que él se inscribe en la Nacional están sus amigos, sus compañeros de universidad, Camilo Torres, Pedro Gómez, Valderrama, Lozano, Plinio Apuleyo, fueron compañeros de él. Pero que se sepa, lo dice él mismo, no asistió un solo día completo a clases. ¿Por qué? Porque él estaba más interesado en otras cosas. Estaba interesado en la literatura y asistía, eso sí, todos los días, cumplidamente, a un sitio que se llamaba El Molino, donde iba Owen, el poeta mexicano, iba Vidales, Zalamea, y un personaje alto, de taeña barba, gruñón, de mal genio, llamado León Luis Bogislao de Grey Hausler, León de Grey. Y León de Grey no permitía que nadie se arrimara a su mesa que no fueran sus amigos. Entonces García Márquez le decía al mesero que le permitiera estar ahí cerca. Y León de Grey había blindado realmente su sitio con un poema que se llamaba Admonición a los impertinentes. Yo deseo estar solo, non curo de compañía, quiero cantar silencio, non me peta murmurio. Si la piel soterraña, si la piel no me adviene, que venga con ternura, dejadme solo. Mis sandalias, mi avaraca o mi coturno, no la piséis tumultuario, dejadme solo. Porque soy leo el estepario, porque soy leo el extravagario, dejadme solo. Non pavetano, non presumo de Orfeo, dejadme solo. Y había escuchado cosas tan bellas como: porque me ven el pelo y la alta pipa dicen que soy poeta, cuando no porque iluso suelo rimar en verso difuso los poemas del Zipa. Tanta empresa novísima, tanta escasez de músculos, pero es tan bello ver fugar los crepúsculos. Y en una de esas idas para su casa, él vivía en una pensión muy pobre. Llevaba el corazón en vilo porque acababa de escuchar de Grave: esta rosa fue testigo de ese que ese amor no fue, ningún otro amor sería, de todo cuanto fuiste mía, esta rosa fue testigo. El día ya no lo sé, sí lo sé, mas no lo digo, esta rosa fue testigo. Y entra a su cuarto, y en ese momento entra Domingo Vega. Domingo Vega era un estudiante de medicina y le muestra 3 libros. Y le dice: Gabo, todavía no le decían Gabo, le decía Gabriel, escoge un libro de estos. Y él toma el libro, lo abre, y en la primera frase dice: Gregorio Samsa, después de una noche intranquila, amaneció convertido en un horrendo escritor. Y él empieza a leer, y a leer, y a leer, y a leer. Lo lee 3 veces y se lo aprende de memoria. Era la Metamorfosis de Kafka, que dice: carambas, Kafka escribe como mi abuela hablaba. O sea que sí es posible la literatura. Desde luego dejó de ir una semana. Si antes no iba, ahora menos. Una semana para no romper el encanto de esa lectura.
le llega a su guardilla el periódico El Espectador, donde Zalamea dijo: no hay escritores en Colombia. Entonces él, de pica, llamémoslo así, escribe en 1947 la primera resignación y se la manda a Zalamea y se la publica a los 8 días. Cuando él la ve publicada quiere comprarla, pero vale 5 centavos. Era la época donde todo costaba 5 centavos y él no tenía los 5 centavos. Otra sopa de anzuelos. Y entonces va donde la señora de la pensión, pero recuerda en el camino que le debe 700 veces 5 centavos. Y entonces a un señor que va pasando le dice que por favor le regale el suplemento. Él se lo lleva, lo lee, y a las 2 de la tarde tocan en su casa, y eran todos los compañeros de la costa para celebrar ese primer parto literario de García Márquez. Inventaron un carnaval de 3 días con sus Joselitos carnavales y sus marimondas del altiplano. Él desde luego no volvió más a la universidad. Y estando en Bogotá, llega Jaime García, su hermano, con un regalo del padre. El padre le mandaba regalar una máquina de escribir por haber ingresado a la universidad y por supuesto por las publicaciones de sus ya 3, 4 cuentos en El Espectador. Zalamea tuvo que retractarse cuando leyó el cuento y dijo: sí hay escritor en Colombia. Le lleva esta máquina, García Márquez destapa el regalo, ve la máquina, la acaricia, la contempla, la abraza, la besa y la empeña por 12 pesos. Con esos 12 pesos, por supuesto, y con el hermano a bordo, se fueron de parranda. Y cada vez que iban a sacarla tenían que pagar 12 pesos más los intereses. Entonces se devolvían de la puerta y seguían en parranda. Hasta esta fecha, 9 de abril de 1948. Providencial para García Márquez, terrible para Colombia, porque ahí se quema la máquina y ya no tienen que pagar los 12 pesos con sus intereses, y recibe una carta de su padre donde le dice: véngase para Cartagena a continuar sus estudios. Él llega a Cartagena, le hacen el examen de admisión, no sabía absolutamente nada de derecho, pero le hacen una pregunta sobre la guerra de secesión, y él ya se sabía de memoria en la cabaña del Teotón, y entonces descrestó, lo recibieron con aplauso, e ingresó entonces a la universidad. Estando allí se encuentra con Zapato Olivella, y Zapato Olivella lo lleva al Universal. En el Universal le presenta a Zavala, y Zavala le presenta a Héctor Rojas Erazo. Estaban en ese momento conversando. Otra sopa de anzuelo. García Márquez no tenía dónde dormir, y dormía en las bodegas de la empresa, del periódico. Colgaba su chinchorro y ahí dormía. Y en eso se encuentra con Héctor Rojas Erazo, y estaban leyendo un poema de este personaje, el Tuerto López, un poeta anticlerical, liberal, no sé si masón, quizás, pero un libre pensador. Y me llamaba la atención ese poema. En ese instante pasó él y lo estaban leyendo. La sombra que con su manto cubre la plaza rural invita para el descanso sedante dominical. Canijo, cuello de ganso, pasa leyendo un misal, dueño absoluto del manso pueblo intonso y pueblo asnal, luciendo rica sotana de paño, le importa un higo la miseria del redil, y yo desde mi ventana limpiando un fusil me digo: carajo, ¿qué hago con este fusil? Y en eso salió el Tuerto López, muere a los 2 años, y dice García Márquez que asistió tanta gente a su sepelio que no pareció un entierro sino una resurrección. Ahí conoce al amigo de su vida, a Álvaro Mutis. Y aquí yo quiero hacer un homenaje a la amistad, retomando a Borges. ¿Cómo lo conoce? Mayarino lo invita y le dice: tengo que presentarte a Álvaro Mutis. Y él llega al sitio donde estaba. Tenía una camisa, un pantalón desteñido, una 3 punta, camisa floreada. Él lo dice, no lo digo yo, excúsenme.
la procacidad, una camisa que parecía de maricón de barco. Y ahí llega y dice, carajo, ¿qué es la vaina? Entonces conoce a Mutis y establece la amistad casi como una complicidad. Y hacen un pacto de no hablar bajo ninguna circunstancia de política cada vez que se encuentran. ¿De qué hablan entonces? Pues de la vaina. Y toda la vida se han gastado y no han terminado de hablar de la vaina. Ese es el Mutis que él conoce. Luego se va a la cueva, conoce a estos personajes de la cueva, a un hombre con los ojos desorbitados, pero de corazón blandito, llamado Álvaro Cepeda Zamudio. El otro personaje era Germán Vargas, que decía que sus lectores vivían porque él les hacía vivir a través de su escritura. El otro hombre era Fuenmayor, Alfonso Fuenmayor, que se dedicó a cazar gazapos y encuentra los gazapos en el diccionario británico. Desde entonces la comunidad británica, la Real Academia, le enviaba a él los diccionarios para que él le hiciera la revisión. Dice García Márquez que se quedó cazando gazapos entre los matorrales del lenguaje. Y García Márquez, que era un comunista irreductible, era un comunista desordenado, con una gran tendencia al suicidio cobarde, el que nunca se comete. Y alrededor de él estaba Ramón Vinges, el sabio catalán, magnificado en 100 años de soledad, magnificado en 100 años de soledad como el sabio catalán. Y el sabio catalán, decía García Márquez, daba la sensación de que vivía dentro de una enciclopedia. Muy bella descripción, la encontré posteriormente en un libro de Robert Barton, un escritor inglés que tiene un libro que se llama La anatomía de la melancolía. Tiene ese libro casi 11.000 citas, y el prologuista dice: me da la sensación de que Barton nunca ha salido de Inglaterra. Es más, me da la sensación de que Barton nunca ha salido de la biblioteca. Entonces, Ramón Vinges daba la sensación de que nunca había salido de sus libros. Él era el que le proporcionaba. Haga pausa y tómese un vino. Voy a hacer este brindis por el amor, el que no hace daño. El amor nunca hace daño. La profesora. Bueno, muy bien. Y entonces. Perdón. Dejamos ahí. No, ¿cómo que dejamos allí? Ya escapó, pero yo no creo que alguien quiera salirse de aquí. Pero si alguien quiere meterse allá, ahora nos vamos. Sigamos. Bueno, entonces, este es calor humano. Muy bien, y entonces él convive con la gente de la cueva. También nota pobreza absoluta. Él vivía en un sitio que le llamaban el rascacielo, con las prostitutas, y todos los días tenía que dejar el libro, el manuscrito de la hojarasca, amarrado con cabulla, cuando no tenía el 1.25 para que costaba la noche allí. Las prostitutas al día siguiente desayunaba con ella, le prestaban el jabón, etc. Una pobreza muy tenaz, y en una ocasión tuvo que dormir en una banca y ahí le da una neumonía. Tiene que irse a su pueblo. Cuando llega al pueblo, ya los García Márquez no eran 10 más, sino 16 más, porque los otros que había tenido don Eligio, la misma Luisa Santiago, los revolvió y quedaron todos de la misma familia. Estando allá, entonces, recibe por parte de los amigos 23 libros. Esos libros eran los que Ramón Vinges le proporcionaba a ellos. Ahí estaba Virginia Woolf, estaba Faulkner, Hemingway, Borges, en fin, toda la literatura que se podía leer en esa época. Él cura un poco, pero persisten las fiebres. El médico que lo va a ver con un ojo clínico poético dice:
que él padecía bilis negra, de lecturas mal recomendadas, pero muy bien digeridas. Él se cura de eso, vuelve otra vez a la cueva, y estando en la cueva, su madre, Luisa Santiago, va a buscarlo para vender la casa. Cuando va a buscarla, le dicen: no se meta a la cueva. Miren el nombre de eso. Son peligrosísimos esas personas, no hacen sino hablar de literatura. Cuando él se encuentra, le dice: soy tu madre. Él casi no la reconoce, ni ella a él. Estaba flaco, cerúleo, tenía solo 2 camisas, 2 pantalones, 2 calzoncillos. Había brillado con luz propia por inasistencia a la Universidad de Cartagena, era reviso del servicio militar, ya le habían publicado 6 cuentos, se fumaba 60 cigarrillos al día y era un general de 2 blenorragias. Ahí Luisa Santiago le dice: vengo para que me acompañes a vender la casa en Aracataca. Y se van en ese tren hacia Aracataca. Cuando llegan allá, es un pueblo polvoriento. Él tiene 23 años. A la edad de 23 años no hay memoria. La memoria está más interesada en el porvenir, en el futuro, que en el pasado. Por una razón muy sencilla: porque para uno tener recuerdo necesita que ese recuerdo esté atravesado por la nostalgia, magnificado por la nostalgia. Entonces él camina, esta calle es polvorienta, pero cuando ve que su madre se abraza con Adriana Verdugo y empiezan a llorar, hasta que no les quedó una gota en el cántaro de sus ojos. Eran lágrimas silentes, calladas. Él sintió el peso total